Bueno, entonces acá ya tengo mis agujas completamente secas. Vamos a proceder a desmoldar. Entonces tenemos que tener muchísima precaución acá con esta puntica. Al sacarla, yo lo que estoy haciendo es moviendo un poquito para que se vaya despegando nuestra aguja del molde. Lo voy retirando de esta manera y acá con muchísima precaución para no partir la punta de la aguja y tampoco dañar nuestro molde. Entonces lo vamos a hacer así suavecito. Bueno, después de desmoldar vamos a tener que lijar y quitar todos estos bordes irregulares. Yo me voy a ayudar con un bisturí y luego voy a lijar con una aguja de una numeración bastante alta para que nos queden los acabados aún más bonitos. Entonces primero con el bisturí voy a eliminar todos estos bordes irregulares, lo voy a ir raspando. Tenemos que tener muchísimo cuidado de pronto no cortarnos. Yo lo hago de esta forma, raspando, se me hace súper fácil y rápido. Y después de que hago esto ya voy a utilizar lo que es la lija. Aquí voy a estar usando una lija 1500. Esta lija se puede utilizar con agua, que sería lo mejor para evitar que se esparzan partículas en el aire de este polvillo. Yo acá por cuestión del video pues lo estoy haciendo acá. Entonces voy a repetir el mismo paso en todas las agujas. Bueno, ahora yo me voy a armar con un pincel y un vinilo acrílico, en este caso de color blanco, porque de este color quiero que me queden marcadas las letras. Entonces hago esto, voy a esperar unos minutos a que este vinilo seque y después de que seque lo que voy a hacer es que lo limpio con un trapito un poquito húmedo y elimino como todo el exceso o la parte que quedó regada para que me quede únicamente las letras y los números marcados, como se puede evidenciar aquí. Ahora voy a agarrar un esmalte transparente y voy a sellar. También podemos utilizar un barniz, podemos utilizar una pequeña capa de resina, pero en este caso estoy utilizando un esmalte. Voy a repetir el mismo paso con todas las agujas.
Ahora lo que vamos a hacer es toda la parte de atrás realizar el mismo paso, ya que pues quitamos bordes, lijamos, entonces la resina perdió brillo y con esta capita de barniz vamos a lograr un acabado perfecto. Entonces de igual forma voy a repetir este mismo paso. Aquí tengo todas las agujitas secando boca abajo. Yo me ayudé de esta tapita plástica para acomodarlas de esta manera. Y eso sería todo por este video. Acá podemos evidenciar cómo nos quedan de lindas nuestras agujas. Pueden hacer las combinaciones que deseen. Recuerden seguirme en este canal de YouTube, en mi Instagram, que por aquí abajito está. Entonces nos vemos en otra ocasión. Un abracito.